Ok, no sé si el resto de la sesión se habrá grabado. Ok, entonces estamos en las listas. Eh, entonces, como les estoy diciendo, recibo el número, pero este sería como el valor en sí que quiero guardar. Y yo creo un nodo que corresponda a ese número en sí. Entonces, este nodo va a agregar, creo que es el 5, el ejemplo que tenía. No, de hecho, lo estaba haciendo web, pero también se me cayó eso. Mm, disculpa. Aquí puedo poner. Entonces, agrego un 5. Entonces, cuando veo el primer 5, eso me va a decir, ok, el tamaño, como lo inicializo cuando inicia la lista, obviamente está vacío, entonces la nueva cabeza va a ser un U. Si no, entonces va a buscar el último elemento y decir que el nuevo último elemento, bueno, bien, que el elemento que sigue del último va a ser ese nuevo elemento que yo creé. Ve que aquí en esta instrucción no estoy cambiando la cola en sí, nada más estoy cambiando el elemento final. A la cola en sí, ok, y hasta en este momento yo digo, ok, la cola ahora va a ser U. Son como dos pasos distintos, porque en este paso estoy creando el enlace a un elemento tipo no, de hecho, vean que me está diciendo que es un no, y aquí estoy cambiando el nodo, pero esto corresponde al nodo pertenece a esta lista, el atributo de esta lista, y aumento el tamaño. Y cuando agregue el siguiente elemento, ya n no va a ser 0, va a ser 1. Entonces va a ser, digamos, el elemento que creé la vez pasada, que corresponde a 5, a ese nodo le voy a agregar el puntero del siguiente. Sí, el puntero del siguiente sería este nuevo nodo que contiene el 15. Igual, cambio el puntero. Eh, ven que esto es muchísimo más complicado que lo que les estaba explicando ahora con los arrays. Porque un array nada más, bueno, nada más de que siempre es el tamaño, yo siempre acceso inmediatamente. En este caso tengo que, ok, está vacío, si no está vacío una cosa y si está lleno otra cosa, tengo que cambiar los punteros, tanto del nodo como el puntero de la lista, tengo que estar creando cosas nuevas. De hecho, esto está, bueno, vamos a ver, ok, no está incompleto. Después otro elemento aquí, pop. Pop y remove son parecidos, de hecho no sé seguro cuál es la diferencia, creo que son iguales. Bueno, de hecho en la presentación se viene explicado. Pop, tengo muchas cosas que no puedo ver. Eh, push, push agrega el inicio y pop elimina el inicio. Entonces aquí pop. Bueno, aquí no sé por lo copié el libro, entonces no sé seguro por qué habrán decidido implementarlo así. En este caso, ok. Eh, lo que pop va a hacer es eliminármelo. Imagínense que es como un tubo con barriles, digamos. Entonces, yo le puedo meter cosas extra y cuando veo el pop, para poder leerlo, tengo que sacarlo de la lista. Depende de lo que uno ocupa hacer. Yo podría no hacer todo este manejo y nada más devolver el elemento que me interesa. Eh, sí, no sé cómo sea, eso es como una fila, ya se explico bien eso. Si está vacía, obviamente se vuelve cero. Todo este manejo es para actualizar toda la estructura interna. Entonces, como estoy, ok, el elemento que volver corresponde a la cabeza. Ok, T es el valor en sí, perdón. Y el elemento U es un nodo que corresponde a la cabeza. Digamos. Es como lo mismo, pero T es el valor, nodo es el nodo que contiene el valor. Y en que aquí estoy cambiando la cabeza. Entonces, a partir de este momento, la lista ya no sabe dónde está la cabeza. No sabe dónde está la cabeza. No sabe, no conoce a este elemento U. Y lo que se hizo, digamos, en lugar de tener este puntero aquí mismo, se cambió al siguiente nodo. Y como les estaba explicando ahora, esto es una lista en una sola dirección. Entonces, una vez tomado la cabeza, no puedo tener este elemento. Después se hace este delete.
puedo hacer un delete o puedo hacer aquí un free. Bueno, solo puedo hacer uno de los dos, no los dos. Porque U es un espacio de memoria reservado. Okay. La diferencia, creo, no sé si se lo he explicado, la diferencia es que free nada más libera la memoria, nada más va, creo que es sí, como la tabla ahí en el sistema operativo que tiene, le dice, ok, si alguien quiere pedir esa memoria, que sea libre de pedirla. El delete, las funciones sin destructores, creo que esta no tiene, pero el delete llama al destructor y después hace esta liberación. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta lista y la quiero eliminar, entonces yo podría hacer, ok, voy a liberar toda la información de los nodos, porque la única persona que conoce los nodos es la lista y no quiero que quede sucio. Si hago un free nada más, no, si hago un free nada más estaría liberando estos, bueno, son 2.60, digamos, estos creo que son 12 bytes de memoria. Pero vamos, ya los bytes de memoria que corresponden a los nodos, digamos, este valor de t, el nodo siguiente, todo eso queda sucio por memoria y como nadie conoce de él, no se libera. Entonces, en clases es mejor llamar, no recuerdo creo que era un pop, el delete, por eso es que es un delete aquí. Y esto dice, ok, si está vacío, entonces la cola corresponde a null pointer. Aquí la cabeza es el puntero ya, pues, por la misma estructura, ya apunta a cero. Vean que aquí están haciendo el menos menos antes del n. Esto es como raro de hacer. Yo tengo más pruebas. ¿No? Es como este. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo el más después del número, o yo puedo hacerlo antes del número. En este caso no hay diferencia, porque esta línea solo tiene una instrucción. En esta línea sí hay diferencia. Al hacerlo antes, el compilador primero va a hacer la resta y después la comparación. Si yo hiciera esto, haría primero la comparación y después la resta. Ahí según lo que uno ocupe, uno decide cuál de los dos órdenes. Por lo general es más fácil hacerlo, entonces hacerlo aquí, por ejemplo, antes, y yo me aseguro de que siempre va a ser antes. Pero ahí es como, si no me gusta, ni lo apunta a cero. ¿Qué más quería decirles de lista? Sí, bueno, esto es una lista simple. La lista enlazada doble, como les decía, tiene punteros en la otra dirección. En la otra dirección. Sí, en la otra dirección. Después hay otro tipo de lista donde al final de la cola yo puedo apuntar a la cabeza, entonces es una lista circular. En sistemas operativos se usa mucho un algoritmo ahí como para decir qué proceso está usando el CPU. Entonces básicamente uno quiere como ir de A a C, D, digamos, como quiero ver que este proceso haga algo, este proceso haga algo, este proceso, este proceso, y después que el primer proceso vuelva a hacer algo. Entonces en lugar de tener una cuenta, si ya llegué al final de volverme, nada más voy al siguiente. Entonces como tengo un puntero de aquí al inicial, eh, inmediatamente ya puedo, digamos, es como muchísimo más rápido que estar ahí como tratando de tomar la decisión. Eso es lo que son listas enlazadas. No sé cómo explicarles eso. El otro tipo de lista que es como importante, todo esto en el libro, por si quieren como meterse más en lo que es okay, sí, eh, lo que son listas con hash. Eh, Básicamente uno tiene, son dos pasos. No sé si puedo crear una pantalla. Creo que todos deben estar viendo eso. Esto nunca lo he usado. Okay. Entonces, tal y como les enseñé ahora, no tiene los elementos. Entonces, lo que uno hace es que desde antes los almacena. Bueno, no necesariamente desde antes los almacena, pero uno sabe. Estoy trabajando en unas pesadas, por si alguien no lo ha visto. Entonces, yo tengo una función. Yo tengo una función que se llama la función de hash. Mejor es que me puedo escribir aquí. Bueno, no importa, va a ser así con Paint. Y el hash me va a recibir ese t. Cuando yo recibo el t, yo le hago alguna cosa. No sé, lo multiplico por 2, por ejemplo.
bueno, las funciones de hash en realidad son mucho más complicadas. Multiplico por 2 o puedo volver tal vez el mismo número, por ejemplo. Eh, los procesos de hash a veces son lo que se llama como la sal, para obtener como siempre, digamos que yo puedo decir 1 o 5 millones y la salida siempre va a ser de 15 dígitos, por ejemplo, o va a ser un long. La principal idea de la función es que si yo recibo un 1, la salida siempre va a ser la misma. Y que para ningún otro número, no para 2, no para 3, digamos, de 2 hasta que den, que es como 2 millones, por ejemplo, si son enteros, todas las salidas van a ser distintas. Entonces, 1 me va a dar 1 y para ningún otro número me va a dar 1. Entonces, esto es como una llave. Entonces, cuando yo recibo 1, yo voy al espacio que corresponde a 1 en la lista. Entonces, si esto es 1 y esto es 5, no sé cómo hacerlo más delgado. No sé, son líneas. Bueno, y esto es 15, por ejemplo, y sí. Entonces, en lugar de estar haciendo como que hacen estas enlazadas que yo tengo que ir recorriendo uno por uno, como conozco el hash, entonces yo, ok, es 1, entonces yo sé que inmediatamente puedo saltar, bueno, 1 es 1, entonces, que tal vez sea el número que me da 15, yo inmediatamente puedo saltar al número que ya conozco que me da. Entonces, tiene toda la ventaja de los arrays que es instantáneo, tanto ir y yo para borrar es exactamente igual porque nada más salto al elemento y lo borro, y para obtener el valor, salto el elemento, lo borro. Eh, pero una función de hash buena, digamos que no se repita, es complicado de hacer. Por general uno nada más la baja de internet, pero digamos, es complicado para el procesador y es como muy pesado. A diferencia de la lista que es nada más como repetir el número 100 veces. Y además es más código, es más difícil de compilar y además si hay un conflicto, digamos, dos números que me den iguales, entonces ya tengo que cambiar toda la función de hash. Esas son como las listas importantes. Por general uno trabaja eh, ya no. Por lo general uno trabaja con listas simples o listas enlazadas. Eh, sí. Ahora, cuando uno trabaja con algoritmos hay dos tipos de algoritmos que son importantes de conocer, lo que es el ordenado de lista y lo que es búsqueda de elementos. Aquí no sé, no tengo que enseñarles. mm, sí, es que en el PDF obviamente es un PDF, entonces son imágenes, pero sí, tenía una noción que tienes que enseñar. Eh, debería levantar. Lo que es ordenado de lista y lo que es búsqueda de elementos. Ordenado de lista, bueno, está el quicksort, el merge sort y hay uno que es heap sort, HEAP, sort igual. Bueno, que son como los tres más eficientes. Hay otros, bubble sort y insertion sort, pero son mucho más lentos. Y son muy útiles. eh, bueno, voy a empezar por búsqueda de elementos. Para búsqueda de elementos, básicamente lo que uno casi siempre usa es búsqueda binaria. Entonces, uno puede hacer como, bueno, por lo menos yo como ser humano, digamos, cuando busco un diccionario yo voy a decir, voy de adelante hacia atrás. Y cuando llego al número que me interesa, entonces tal vez no sé si es garbanzo, digamos. Entonces voy rápidamente, bueno, obviamente uno es más rápido, pero digamos, yo busco de la A en adelante, llego a la G y después empiezo a buscar, ok, que tenga la A, la E, digamos, voy en una sola dirección. Entonces, en la computadora lo que haría en este caso sería el 0, el 4, el 7, el 10, el 14, el 23, el 45, ok, encuentro 47. Eh, bueno, aquí ya se empezó a hablar de una cosa de complejidad, que entre más larga sea mi lista, más voy a durar buscando en el elemento. Digamos que en promedio sería como a la mitad de la lista. Entonces, si tengo una lista de 100 elementos, el peor de los casos es que yo tengo que ir hasta el final. Y por lo general voy a tener que ir como a la mitad, que es como el promedio de distancia. Y por lo general, a veces uno puede tener listas mucho más largas, de millones de datos. Digamos, yo no quiero que solo me interesa un dato, no quiero estar esperando ahí. Entonces, lo que se hace es, bueno, primero ven que esta lista está ordenada.
y lo que se hace es una búsqueda binaria. Entonces, bueno, aquí si están viendo la animación, ve que empieza en 14 y dice, ok, 47 es mayor que 14. Entonces, separa este pedazo de la lista de este pedazo de la lista. Y eso es para el nuevo pedazo de la lista, busca la mitad. Okay, bueno, 14 creo que debe ser 45, tal vez el siguiente. Y eso es para el 45. Y, sí, ok. Para el 45 es menor que 47, entonces voy a separar este pedacito de esta sublista del resto de la lista. Y ahora 47 es igual y encuentro la coincidencia. Y por cómo funciona, digamos, yo como estoy dividiendo entre mitades, incluso para, digamos, para una lista de 1024 elementos, creo que sería, el peor de los casos son como 10 casos. 10 casos, 10 evaluaciones, que es sumamente rápido. Pero sí se necesita que la lista esté acomodada. Entonces hay tres algoritmos, como les decía, importantes, el Quick y el Merge. El HIP me lo puse porque es como más complicado de entender y tiene como sus cosas. Si se meten a Wikipedia a buscar el HIP sort, me vieron una animación así de Barcelona como esta. El Quick sort lo que hace es que busca un elemento y después a la izquierda pone todo lo que sea menor y a la derecha pone todo lo que sea mayor. Y después, lo que está a la izquierda, busca, digamos, un elemento, a veces a la mitad, pero no necesariamente tiene que estar a la mitad. Digamos, por ejemplo, aquí el 6. A la izquierda quiero poner todo lo que sea menor y a la derecha todo lo que es mayor. Entonces, ahora el 7 tiene que pasar allá para que los cambie de lugar. Bueno, como la lista es tan corta. Pero vamos, creo que tuvo que haber empezado por el 4 o por el 5 primero. Entonces, pone el 4 a la mitad, a la izquierda todo lo que es menor, todo lo que es mayor. Y después sacar un número, lo pone a la mitad, a la izquierda todo lo que es mayor, todo lo que es mayor. Entonces, vean que es una estrategia a la hora de programar que es como dividir y conquistar, creo que se llama. Dividir y conquistarás. Que básicamente, igual que este, en lugar de estar haciendo cosas sobre toda la lista, yo decir, ok, voy a agarrar el 4 y poner todo lo que es mayor de un lado de la lista y después acomodo esto. Y después a la izquierda todo lo que es menor y después acomodo eso. Y después nada más los pego. Eh, el merge sort es otro tipo. Entonces ve, aquí lo que se hace es que sacar una lista y la doy a la mitad. Y dice, ok, voy a agarrar esta lista, le doy a la mitad. Y después voy a agarrar esta y la doy a la mitad. Y esta lista sí le doy a la mitad. Y después en la otra dirección voy acomodando. Entonces, 3 menos que 7 lo acomodo. Después acomodo el 5 en esta lista y el 0 y el 1 en esta lista. Y después ya tengo esta lista acomodada y esta lista acomodada. Y cuando estas acomodadas, vuelvo a acomodar todas las listas y tengo todo acomodado. El HipSort hace algo parecido, bueno, no parecido, pero es otro algoritmo, también es muy eficiente para hacer esa clase de cosas. Sí, son muy importantes y son algoritmos bastante eficientes y relativamente fáciles de implementar. Hay unos sí tienen que tener cuidado, como sé cómo está la lista. Por ejemplo, el quicksort por lo general es más rápido que un merge sort, pero por cómo funciona, pues, como la lista que les enseñé, que es con enlaces, el merge sort es mucho más rápido. Porque si yo estoy tratando de estar recorriendo toda la lista muchas veces seguidas, ya todo ese tiempo de estar recorriendo todos los elementos me crea tiempo ahí por debajo. En cambio, como me está separando, solo está utilizando los enlaces y reacomodándolos por debajo. Y sí, de listos creo que es solo eso. Ok. Un árbol es como una lista, pero es más complejo. Los algoritmos que tiene son como para recorrerlos nada más. Pero al tener más conexiones, tiene la ventaja de que es como más... es más fácil de recorrer. El ejemplo que... De hecho, creo que el capítulo... pues no. Es un árbol binario, creo que el que les puse. Ah, sí, déjame apuntar eso un momento, perdón. Ok, un árbol binario es como este. Hay un nodo padre y cada nodo padre tiene dos nodos hijos, una izquierda y una derecha. Y cada uno de los nodos hijos también puede tener nodos a su izquierda y a su derecha. Y esos nodos pueden tener izquierda y derecha, pero no es obligatorio. Eh, Igual, digamos, es un árbol conformado por nodos. Cada nodo
es independiente. Puedo abrir. Bank igual tiene datos, pero es más complejo. No solo tiene el siguiente nodo, tiene un nodo a la izquierda, un nodo a la derecha y un nodo padre, digamos que sería como un nodo hacia arriba. Y bueno, aquí como decía, cuando se inicia se pone todo en cero. Hay como un par de conceptos. Los árboles tienen como altura y tienen tamaño. Entonces, este árbol es de altura, creo que es 4, que es como cuántos nodos hay de la cabeza hasta el nodo que sea como el descendiente menor. Entonces, no, sería como 1, 2, 2, 1, 2, ok, es de altura 3, 1, 2, 4, porque ¿cuántas sería? 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, esa es la altura. El tamaño es distinto, porque el tamaño es la cantidad de elementos. Eh, ¿Cuántos sería? Creo que son 9, el tamaño de este. Entonces, yo puedo tener una lista, digamos, puedo tener un uso de esos que tengo una lista, pero para llegar, ups, es que es más corto. Digamos, pero si esta lista fuera 9 elementos, yo la podría acumular dentro del árbol. Y yo tengo, en lugar de tener que recorrer toda la lista, yo tengo rutas más cortas, desde la cabeza hasta los hijos. Eh, entonces, por lo general, lo que son bases de datos y esas cosas, utilizan árboles para acomodar sus datos, porque es más, muchísimo más rápido. Eh, Creo que el tiempo de búsqueda es parecido al de una búsqueda binaria, pero es mucho más fácil acomodar los datos dentro de un árbol. Eh, sí, bueno, como decía, el árbol binario tiene características que son dos siempre, y tiene, bueno, este es el ejemplo del libro que tiene funciones para como atravesar unas palabras, como recorrer la palabra. Eh, entonces, si yo quiero como obtener todos los elementos, son esas funciones de recorrerlo. Este código lo va a subir, pero ese es el del libro, pero lo acomodé bien para que compilara. Entonces, bueno, no sé qué hacer esto, no se imprime o nada más recorre. Creo que nada se imprime. Si quiero acomodar todos los elementos, de hecho, el compilador crea un árbol y no me acuerdo cómo es el orden que lo hace, según la estructura. Entonces, tal vez es como, esto es todo el programa y esto es una función y esto es otra función y esta es una variable y otra variable. Y después está como, por ejemplo, que sea como int a igual a 0. Entonces va a tener el A, como el igual es su nodo al centro, el A es su nodo a la izquierda y el 0 es su nodo a la derecha. Los árboles binarios por lo general se acomodan por valores de los números. Entonces, por ejemplo, que mi primer valor sea 5. Entonces, si recibo un 10, yo lo tiro a la derecha. Entonces, este nodo va a ser el 10. Si recibo un 11, por ejemplo, va a ser, ok, 11 es mayor que el 5. Sí, que el 5. Y 11 es mayor que el 10, entonces lo acomodo a la derecha. Y si recibo un 7, entonces los empieza a acomodar a la izquierda. Entonces, si yo busco un elemento, se hace algo similar. No sé si similar o es lo mismo que una búsqueda binaria. Entonces, yo ando buscando si está el número 47. Entonces, 47 es mayor que 5, es mayor que 10, es mayor que 11. Y como 11 lo tiene mayor a la derecha, entonces, ok, no existe ese nodo en mi árbol. Entonces, es parecido a estar haciendo esto, pero es más eficiente. Igual, vean que de este nodo tienen, en lugar de solo tener los dos datos que tenía el nodo, este nodo, en lugar de solo tener dos datos, tiene 4 datos, entonces es más grande. ¿Qué decirles? Sí, bueno, el árbol binario es como el más simple porque solo tiene dos nodos. Y creo que en el libro se explica mucho más. Y uno puede tener, en este caso, cada nodo solo tiene como dos hijos. Uno puede tener que cada nodo tenga 3 hijos. Entonces, a veces lo que se hace es que el hijo del centro es igual. Entonces, yo no sé, para no crearlo, para saber exactamente dónde está, se hace un nuevo hijo. O puede que cada nodo sea más complejo, que cada nodo mantenga, sí, por ejemplo, 4 números. Entonces, a la izquierda del primer número están los que son menores. Es el primer número, y después entre el primero y el segundo también hay otro puntero ahí, los que están entre esos dos. Que en la práctica se usa más ese tipo, creo que se llaman árboles B. Entonces, cada nodo
aguanta varios números y tiene más salidas de cada número. Sí, lo último son grafos. Grafos creo que ni siquiera les puse el capítulo porque es mucho más complicado y por lo general solo se hace como más alto nivel, no es como para que sepan que es como la estructura más compleja. Y, bueno, o sea, antes de pasarme, ven que un árbol, por ejemplo, como les estaba contando, que yo como todos los números a la derecha, entonces, por ejemplo, si yo hice un 5 y después un 10 y un 11, un 2, un 3, un 14, voy a tener números que solo tienen enlaces a la derecha, que es básicamente un número que sería un nodo seguido de otro nodo, seguido de otro nodo. Entonces, el árbol se puede degenerar en una lista, que al final, incluso los algoritmos del árbol serían más ineficientes que los algoritmos de la lista, porque no tendría la ventaja de tener varias rutas. Y hay algoritmos, bueno, sí, hay algoritmos no son muy complejos, que lo que uno hace es como rebalancear el árbol. Entonces, en lugar de tener así como, no sé, todos los nodos a la derecha, yo decido quién es el nuevo padre. Entonces, tal vez el 15 aquí es el nuevo padre y lo subo arriba y después acomodo todos los demás con respecto a ese 15, para que me quede la ruta más corta, digamos, como que la ruta más corta de todos los elementos en promedio se obtenga con un nuevo número. Eh, sí, un árbol solo va en una dirección, entonces yo voy del padre a los hijos. Un árbol es un caso particular de un grafo. En un grafo, bueno, hay dos tipos, dirigidos y no dirigidos, pero básicamente yo puedo tener de cualquier nodo, yo puedo tener punteros hacia cualquier otro nodo. Entonces, por ejemplo, yo puedo, digamos, si lo ven desde A, entonces A tiene hijo B y B tiene hijo C. Pero vamos, B es hijo tanto de B como de G. Esta clase de cosas que tienen dos padres, por ejemplo, no pasa en un árbol. Grafos también tienen estas cosas que cada línea tiene un peso distinto. Eh, sí, entonces, por general, para lo que son rutas, se usan grafos. Entonces, veo que aquí como nombres de ciudades, se usan muchos grafos. Y entonces, tal vez la ruta representa tanto la distancia como la velocidad que usa. Y la diferencia entre un grafo dirigido y un grafo no dirigido es que uno no dirigido es como una calle. Bueno, digamos que una calle genérica. Yo puedo ir en cualquier dirección que me dé la gana. En un grafo dirigido, yo solo puedo ir en una dirección. Bueno, según la dirección de las flechas. Y entonces, por ejemplo, yo puedo ir de A a C, a E, a F, y después no me puedo volver porque las flechas me lo impiden. Y eso se maneja ahí según si, por ejemplo, E tiene un puntero a F, pero E no tiene puntero a nadie más. No tiene a C, a B ni a D. Entonces, yo desde E no puedo viajar en ningún otro lado. Bueno, eso sería lo de estructuras de datos. Ellos, como les estaba diciendo, digamos, entre más simple la estructura, los arrays son muy útiles si uno de fijo sabe el tamaño. Pero, vamos, sí, como una lista, digamos, que tal vez son como mensajes, por ejemplo, que yo puedo estar recibiendo mensajes nuevos, voy a ocupar una lista para estar agregando cosas nuevas. Eh, o, digamos, tal vez me interesan más cosas como cosas de velocidad, no tanto de memoria. Entonces, yo tengo un procesador que no es poderoso, entonces voy a usar un árbol. O tal vez me interesa que no se me llene mucho la memoria, y el árbol yo sé que me va a llenar mucho la memoria. Y entonces puedo usar una lista o un array, por ejemplo. Uno tiene que andar tomando como decisión. Igual, entre más rápido sea la estructura, más lento, es más difícil de implementar va a ser. De hecho, si lo ven, incluso con el código que está aquí, que es bastante simple. Bueno, a ver les enseñé que el array, que se maneja en dos líneas. Y pues esto no lo listo. Claro. Entonces, por ejemplo, esto es para andar avanzando por los elementos de un árbol. Entonces, comparemos con el tamaño de nuestros algoritmos, con el tamaño de nuestros algoritmos. Entonces, a la hora de programarlo, eh, es mucho más fácil, obviamente, implementar esto. Por lo general, no ando implementando, no ando inventando una agua tibia. Entonces, uno se busca en internet, hay cosas. Eh, C++, bueno, no sé, sí. C++ de fijo trae lo que es el vector. Eh, es un, bueno, si quieren investigar más, es uno es como C++ vector.
pero es básicamente una lista, pero es más eficiente. Ups. Eh, eh, creo que es... Ajá. Bueno, no le dije el tipo. Aquí creo que no le dije el tipo aquí. Es una, digamos, el STST es la biblioteca estándar de C++, entonces todo debería tenerlo. Eh, Se comporta como una lista, pero es más eficiente porque por debajo es un array, ahí tiene un manejo raro. Entonces yo puedo hacerlo aquí como un array, creo que si no me equivoco uno le puede hacer cosas de este estilo. Entonces el tamaño inicial de la lista es cero, entonces en el momento que le hago esto, él se encarga de reservarlo. Este actor yo sí lo uso mucho porque es muy eficiente. De árbol casi, bueno, casi no uso árboles, pero es nada más de andarse buscando uno. Es como muy complicado andarse buscando uno, algo que tenga que implementar uno, porque uno puede equivocarse. Solo que obviamente como es código, entonces uno tiene que tener cuidado de que la licencia pública y cosas de plagio, digamos, cosas genéricas. Lo último que les quería decir, eh, bueno, la semana pasada les había mencionado que uno separa los hachos, digamos que es como la declaración del objeto, la separo de la implementación del objeto, digamos que sería como esto de abajo. Cuando uno trabaja con templates, se tiene, bueno, sí se puede separar, pero es mejor mantenerlo todo en un solo archivo. Eso es por cómo funciona el compilador, porque vamos, cuando yo estoy agregando, cuando yo le dije aquí, acabo de ver, ¿cómo se llama? Es la lista, que es enteros. Eh, el compilador, bueno, por debajo del compilador todas son instrucciones en ensamblador. Entonces, él lo que busca es ir a esta declaración y cambia todos los tests por un entero. Pero si están archivos distintos, el compilador le empieza a tirar los errores. Entonces, si la clase usa templates, lo mejor es tener todo en un solo archivo. Lo otro que sí se puede hacer, estamos, bueno, asumiendo que este pedazo, digamos, que la implementación está en su propio archivo, yo tendría que hacer algo como mm, todo esto de archivo de implementación. Yo no sé por qué se está quejando. Entonces, el compilador ya desde antes sabe, no sé si es exactamente así. Bueno, es algo parecido, es básicamente decirle, ok, las listas van a poder tener enteros, y las listas van a poder tener enteros y doubles, números de punto flotante. Eh, la desventaja de eso es que uno desde antes tiene que saber en dónde se va a tener que usar, digamos, qué es lo que lo va a usar. Entonces, eh, y si uno está haciendo una biblioteca, como por ejemplo esta misma gente de ST Vector, los que yo podría crear aquí un ST Vector de mi propia lista, y cuando yo hice esta lista, y la gente de C++ no sabía cómo lo iba a hacer yo. Entonces, si uno quiere hacer de la manera más genérica posible, entonces lo mejor es mantenerlo todo unido para el template. Y sí, creo que eso sería. No sé si alguien tiene dudas. El chat. Eh, ok, otra grabación.